Bienvenidos a un sábado más de La Hora del Maestro, el programa de expresión docente más importante de todo el mundo, por lo menos de los países y de las personas de habla hispana. Y bueno, ya está del otro lado de la pantalla mi embajadora, amiga, coach, que nunca descansa para conseguirte a los especialistas más destacados de todo el mundo. Para hablarte de las innovaciones educativas, herramientas, modelos, métodos y muchísimo más, como la innovación, algo que vamos a ver hoy. ¿O no, Rita? ¿Cómo estás a la distancia? Buenos días, qué gusto nuevamente estar aquí contigo, Adriana, aunque sea a la distancia, en verdad, verte es siempre un placer y sobre todo, pues poder traerles estos temas de tanta importancia a nuestros docentes, padres de familia y estudiantes también. Un gusto estar aquí en la hora del maestro. Gracias, Rita. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa que nos tienes hoy? ¿Quién es nuestro invitado o invitada? Y el tema de qué vamos a hablar. Claro que sí, pues bueno, yo creo que es más, mucha gente de Latinoamérica conoce perfectamente bien a nuestra invitada, otra gran invitada, que es la doctora Franaid Josefina da Silva Signe, ¿sí? Ella nos va a platicar el día de hoy sobre la evaluación auténtica en la educación del siglo XXI. Entonces, ella realmente tiene una trayectoria extraordinaria, aunque ahorita está en Portugal, pero ella es venezolana de corazón, ¿sí? Bienvenida, Franaid. Bienvenida, Hola, doctora Franaid. Muchas gracias. hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un honor para mí estar en este programa en la hora del maestro, muy significativo su título además. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y pues siempre empezamos con darles a ustedes la palabra para que ustedes se presenten ante nuestro público en el entendido de que quizás sí, la mayoría sean docentes, maestros o del ámbito educativo, pero también le llega a la sociedad en general, padres de familia, alumnos de cualquier género y edad. Así es que si gusta presentarse con nuestro público, se lo agradecemos muchísimo. Con mucho gusto. Bueno, yo soy Franaí Josefina da Silva Signe. Soy venezolana, nací en Venezuela, viví allí hasta el año 2023 cuando vinimos a Portugal, la familia. Desde el año 2012 he trabajado en el ámbito de la virtualidad. Luego cuando llega la pandemia, pues mucho más fuerte todavía. Soy profesora universitaria desde el año 2004 y bueno, ya dejé de Venezuela mi universidad matriz, que estuve 20 años allí. Soy profesora de la Universidad Internacional Iberoamericana, de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Además, bueno, imagínense que soy motivadora de mujeres para apropiarse de las competencias digitales a lo largo de toda la vida, impulsora de proyectos con metodologías activas, investigación-acción. Y bueno, en la actualidad soy asesora de tesis doctorales y también de proyectos, de otro tipo de proyectos de impacto social. Y soy Excelente. amiga de la profesora Rita, que la conocí en este mundo de la virtualidad. Bueno, es que ¿a quién no conoce Rita? La verdad. Sí, 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 Está sí, por sí. todo el mundo, Por todo el mundo. generando sinergias con docentes o con Sí, personas sí. emprendedoras que aportan al desarrollo y evolución de nuestra sociedad. Muchas felicidades también, Rita. Muchas gracias por aceptar la invitación, Franaid. Así es un honor contar con tu amistad, pero algo que le faltó comentar a Franaid es que ella también fue una de las promotoras de las metodologías activas. Aunque en este momento no vamos a hablar de eso, no nos va a platicar de las metodologías activas, pero ella fue ahí fue precisamente
en uno de sus cursos donde la Sí, conocí, sí. y de ahí pues de alguna manera hemos hecho también algunas alianzas, sinergia, y pues una extraordinaria persona. Entonces es un honor para mí que ser Muchas gracias. considerada su amiga. Sí, gracias. Y Y Rita ujú, y doctora Franaid, justo tendremos que agendar otra sesión para hablar de ¿cómo de las dijiste? metodologías activas. Metodologías activas, porque ya otros invitados anteriores la han mencionado de pasada y hemos dejado a nuestro público en suspenso. Pero eso ya no se desespere, querido público, más adelante lo hablaremos. ¿Y qué te parece, qué les parece, invitadas, si comenzamos con el tema de hoy? Claro que sí. Sí, muy bien. Pues mira, el tema es la evaluación auténtica. ¿Y cómo que la evaluación auténtica? Que no hemos trabajado con la evaluación, ¿qué diferencia hay entre la evaluación tradicional a ¿Cuál es la pasar no ahora? auténtica? Sí, ajá, exactamente, dinos, a ver, entonces quiere decir que nunca fue auténtica la que estábamos trabajando en lo tradicional. A ver, Franaid, platícanos Ok. un poquito. Bueno, les cuento que este encuentro con la evaluación auténtica, que no es, por supuesto, un término acuñado por mi persona, sino porque es un término que ha venido tomando fuerza, sobre todo en estos momentos donde muchos docentes sentimos que las pruebas tradicionales, exámenes estandarizados, test, preguntas de memoria, eh, eh, asignar un simple ensayo o un simple trabajo escrito, como que eso no responde a las necesidades de la avasallante sociedad que tenemos en este momento. Y sobre todo, y no podemos dejar de mencionarlo, con el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, donde los profesores nos vemos muchas veces abrumados frente a una situación que es como una caja negra en la que no se percibe. Realmente, en mi caso, lo he vivido de manera realmente preocupante, porque no sé en algún momento distinguir cuándo es o no realizado con inteligencia artificial, aunque siempre hay una huella que se deja en un trabajo. Entonces, para el docente descargar un poco esa tensión que genera el estar descubriendo en un texto, que también es una práctica que debemos mantener, porque los índices de comprensión lectora, de la escritura, toda esta parte básica, elemental, esas competencias que debemos sostener en el tiempo, pero ahora entonces agreguemos la parte auténtica. ¿Qué significa la evaluación auténtica? Es una evaluación que no tiene repetición secuencial en todos los semestres. Es una evaluación espontánea, natural, que surge del mismo proceso paradigmático, vamos a llamarle sociocrítico, ¿no? Es ir a la acción y no quedarnos solamente con una evaluación que va a ser repetitiva, porque de alguna u otra forma, si no buscan la inteligencia artificial, los estudiantes siempre van a buscar quién contestó ese examen antes o quién hizo ese trabajo antes. Y como los ejemplos en las universidades, en la virtualidad, se acostumbra que se mantienen las evaluaciones varios semestres. Entonces, el estudiante ya sabemos que es muy habilidoso para buscar anteriores evaluaciones. Entonces, la evaluación auténtica, que también surge y tiene como base que tengamos actividades enmarcadas en las metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos que busquen la solución a problemas, es dar ese valor agregado a lo contextualizado, actividades reales, análisis de casos, situaciones que conecten al estudiante con la realidad que lo circunda, que el proceso metacognitivo lo viva y no solamente se pueda colocar en una rúbrica, sino que podamos evidenciar naturalmente cómo él es competente frente a ciertas situaciones. Allí considero que está lo auténtico, la nota extra, el valor que agregamos para contextualizar las situaciones de evaluación.
Doctora, ¿desde cuándo se viene gestando, desarrollando, implementando este tipo de evaluación auténtica, evaluación, digamos, sorpresa, diferente, espontánea, y en dónde se origina? Ok, bueno, la evaluación auténtica tiene sus bases teóricas, las encontramos en todo lo que es el aprendizaje significativo de Ausubel, la perspectiva cognitiva de Novak. Esto es teorías de los años 1970, 80, Cordelman y Medina, y también Sean, ¿verdad? Pero lo tomaron las escuelas norteamericanas en los años 80 como una extensión ha tomado fuerza y tiene sus detractores. ¿Por qué tiene sus detractores? Porque se malentiende el significado que pueda tener para el conocimiento a lo largo de toda la vida. Se malentiende y se piensa que no va a aprenderse bien la matemática, la física, la química. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de una evaluación que plantea nuevas formas de concebir las estrategias y procedimientos. Entonces, viene un movimiento gestándose desde los años 80 y se ha aplicado sobre todo a nivel de Latinoamérica, a nivel de Estados Unidos, se ha aplicado por ejemplo en Chile, ha tenido mucho impacto en diferentes escuelas donde se ha practicado las metodologías activas. Ella tiene un acompañamiento necesario, es una sinergia que debe existir o una combinación entre las estrategias instruccionales, es decir, cómo se da la instrucción para un escenario propicio para hacer la evaluación auténtica. Entonces se viene gestando, tenemos bases teóricas, el aprendizaje significativo, tenemos como bases teóricas la parte cognitiva y también otros investigadores en el ámbito latinoamericano como el profesor Pedro Ahumada, quien en el año 2005 escribió un artículo muy significativo referido a la evaluación auténtica y hace una comparación entre la evaluación tradicional y la evaluación auténtica, que lo podemos conversar. Esto es para responder a la pregunta que me hace. Gracias. Excelente, excelente. Entonces quiere decir que la evaluación auténtica ya viene, ya más o menos por lo que nos comentas, el tiempo y eso, viene con parte de la propuesta de Jean Dewey, de la nueva escuela. Sí, sí, definitivamente con Dewey y también con Habermas, que habla acerca de la necesidad de esa escuela nueva, democrática, protagonista es el estudiante y el profesor no está ausente. El profesor impulsa, acompaña, hace seguimiento y permite un poco, quizá esto es con los niños, pero igualmente a mí me causa tanto impacto la filosofía, la pedagogía que proponía María Montessori, de hablar de la libertad expresiva del educando, y eso realmente en la actualidad pareciera que la inmediatez del tiempo nos hace perderlo un poco. E incluso la evaluación auténtica nos sirve, por ejemplo, teniendo como base, supongamos que vamos a una parte de introducción a la filosofía y vamos a hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles, por parte de la filosofía occidental, vamos a hablar de ellos. Nuestros estudiantes pueden hacer un ejemplo, pueden significarlo, pueden hacer roles. Y uno puede ser Sócrates, otro puede ser Platón. Y ya en ese momento, cuando el estudiante asume un rol, no es que se disfraza, no es que va a ser el papel de payaso o el profesor es el... No es la esencia. La esencia es que ese aprendizaje no se olvida fácil. Ese conocimiento que se adquiere en un momento perdura para lo largo de toda la vida. Cuando yo estuve en la universidad presencial, en el año... hace algunos años, no hace muchos, en la UNEYES, en la ciudad de Barinas, Venezuela, tuve la oportunidad de dar introducción a la filosofía, de impartir esa cátedra. Esto es un ejemplo de mis primeros encuentros con la evaluación auténtica. Y mis estudiantes sufrían mucho. Es más, me querían casi que linchar porque odiaban la filosofía.
Y un día dije, bueno, ellos son, yo en ese tiempo no andaba en esta onda de tanta tecnología, porque además era presencial, estoy hablando del año mil y tanto, 1900, no era 2000 todavía. Y dije, tengo que hacer algo. Los muchachos se duermen en clase, este contenido es aburrido, el PowerPoint era láminas de acetato con un retroproyector. Y me ingenié lo que en un principio llamé unas dramatizaciones, pero luego se convirtió en un aula de exploración, de contexto, de conectarnos con la realidad de la Grecia antigua, de Atenas. De ellos vivieron cuando a Sócrates lo envenenan con la cicuta y más nunca olvidaron eso. Mis estudiantes son ya papás, otros son abuelos, ya han pasado algunos tiempos y todavía recuerdan eso. Yo tengo esas fotografías y las veo, se colocaron las túnicas. Entonces, esto es solamente un ejemplo de lo que puede hacer una evaluación auténtica en el ámbito de la introducción a la filosofía. Doctora, bueno, para que no dejemos al público con la incertidumbre, aquellos que no sepan esta historia de Sócrates y la cicuta, pues ya desmenúcela tantito para que el público se recree un poquito y se dé una idea, si son maestros, de cómo cambiar la dinámica y hacer interesante una clase aburrida para muchos alumnos. Sí, bueno, recordemos que en la Grecia antigua había mucho interés por parte de ciertos grupos políticos del momento de mantener a los jóvenes quietos, de mantener a los jóvenes en un poco de silencio filosofal, supuestamente. Pero Sócrates, denominado el aguijón de Atenas, el aguijón, ese que punza y deja la curiosidad a sus discípulos, él por ser peripatético y empezaba con el proceso de la mayéutica y generaba un conocimiento tan profundo, pero a la hora de la verdad él decía que día a día él descubría algo diferente y que un conocimiento que hoy muy heraclitista, ¿no? De que todo fluye y que el conocimiento que hoy se tenía, mañana tenía que ser visto de otra manera. Él le preguntaba, mira, dime qué es lo tanto que tú sabes. Si es lo tanto que tú sabes, danos las estrategias de guerra que tienen los otros. Y él decía, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Llevó a los gobernantes del momento a aplicar con él la pena máxima de muerte, porque consideraron que era una burla. Me disculpan si ya alguien que es filósofo muy profundamente sabe algo de la historia que yo esté obviando, pero esa historia yo tampoco la olvidé. Entonces, Sócrates le preguntaron tantas veces y él repetía lo mismo, yo solamente sé que no sé nada. ¿Qué sucedió? Bueno, lo agarraron, lo juzgaron con la pena máxima de muerte con un veneno llamado la cicuta y tenía que tomarlo y bueno, murió. Pero quedó Platón, su discípulo, y él llevó todas sus ideas. De hecho, Sócrates no escribió nada, pero su legado quedó a lo largo de la historia de la humanidad como cuando hay humildad en el conocimiento, ¿no? Entonces, fíjense que una historia tan complicada muchas veces para los estudiantes comprender la esencia del yo solo sé que no sé nada, qué significa esto y a qué te puede llevar. Yo les decía, fíjense que ustedes asumir las consecuencias de sus conocimientos, asumir lo de la palabra que se ha emitido. Qué hermoso. Ay, la Sí. verdad, sí, interesantísimo, ¿verdad? Y luego ya también ahí, dentro de la historia que nos comenta Fran, ahí la filosofía, la importancia y que sí, que la filosofía para algunos es, ay, qué aburrido, ¿verdad? O sea, ay, ¿cómo lo voy Sí, o cómo para qué, puedo comprender el pensamiento del otro? ¿Y para qué me va a servir? ¿Para qué? ¿Dónde lo voy a aplicar? O sea, ¿cuál es en realidad el verdadero significado de tener que aprender filosofía en todo esto? Y aquí yo creo que es un claro ejemplo de lo que comentaste del aprendizaje significativo.
¿sí? Del haber hecho esa dinámica, esa estrategia del role play, que ahora ya es como le Sí, llaman a la dramatización, ¿sí? Integrarla a la clase donde tú te conviertes en ese personaje, lo tienes que vivir y obviamente yo creo que más y que acción. aprenderte la lectura, porque lo estás viviendo, porque lo tienes que dramatizar, pues, o sea, ya lo vives, ¿verdad? Ya lo vives. Accionas conceptos, los Ujú, accionas. ujú. Aquí la clave está en la evaluación auténtica, está en accionar al estudiante, que no sea un ente pasivo, que no solamente espere que el profesor le lance la bola de un examen o de un test o de una evaluación que solamente tiene horas. Yo recuerdo que a mí de verdad eso me causaba. Algunos países en pandemia aplicaron, por ejemplo, en pandemia, y que aún se sigue practicando, que la vigilancia de los estudiantes al momento de la evaluación. Entonces, si tenemos un conocimiento de quiénes son nuestros estudiantes, cuando yo entro a una clase, profesora Adriana y profesora Rita, yo les pregunto a mis estudiantes, ¿cómo están hoy? Cuéntenme, ¿cómo ha estado su semana? Vamos a suponer que esta semana que pasó fue una semana que íbamos en un mar y ese mar estaba para navegarlo. Ustedes son ese barco con el mar. ¿Cómo estuvo esa navegación? Y ellos de una vez entran en el papel y empiezan, bueno, yo estuve varias tormentas, profe, casi que el barco me tumba, que no sé qué. Yo tuve que hilar las velas y empiezan así y después que entramos en ese que todos reconocen que ya llegó el momento del sosiego, de la clase y que vamos a internalizar, vamos a trabajar en nosotros, porque un doctorado, por ejemplo, cuando toca doctorado, no es puro el título para que me digan doctor. El doctorado es conocer a fondo las cosas, la esencia del por qué y el para qué y el hacia dónde. ¿A quién voy a ayudar con ese conocimiento? Pero ahora que lo comenta, doctora, yo fui una alumna rara desde niña, porque de hecho mi primer carrera justo fue filosofía y letras. Entonces, Ah, ve, Dios, todos se qué papel dormían, me metí. mientras todos se dormían en la clase de filosofía, en la clase de sociología, en la clase de psicología, en la clase de historia, se dormían en las clases teóricas desde Lógico, sí. desde la secundaria, bachillerato. Yo era la más feliz cuando llegaban esas clases, pero era la más triste cuando llegaba química, perdón, química, matemáticas, física. Las fórmulas, las ecuaciones, los quebrados literalmente me quebraban la cabeza y no entendía nada. Finalmente, sí pasaba con 100 porque ponía atención, pero nunca le encontré utilidad, ni felicidad, ni gozo a esas Exacto. materias. Entonces, ¿por qué contextualizo con mi ejemplo, llevándolo a la evaluación auténtica como asignaturas tan cuadradas, tan exactas como la física, la química, la matemática? Lo puedes evaluar auténticamente si son solo fórmulas, resultados iguales, no hay dos resultados diferentes. No sé si me Sí, explico. sí, 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 totalmente. Es muy importante que comprendamos que debajo de todo esto se cierne la necesidad de pasar de lo tradicional a lo alternativo. De hecho, este movimiento que en muchos espacios le llaman alternativo, es porque va orientado por varios aspectos. Uno es la orientación al propósito. Se propone mejorar el aprendizaje. Entonces, para eso el feedback es guiado. Entonces, fíjense, ya allí va una autenticidad. El docente debe guiar, pero sin hacerle el trabajo al estudiante, pero sí va a ver que él lo está desarrollando. Guiarlo. El docente debe estar preparado con todo su conocimiento anclado disciplinar. Luego el tipo de tareas. Las
las actividades estandarizadas van papel, lápiz, pero si aquí hacemos actividades, situaciones reales, simuladas, ejemplos, experimentos, actividades lúdicas dentro del aula, puede ser virtual o puede ser presencial, que sean desafíos del mundo real, que coloquen al estudiante desafiantes preguntas que impulsen respuestas, así como la mayéutica, que vamos a hacer parir ideas de estos muchachos, que realicen actividades evidenciables, pero desde la creatividad, que sean experimentos, portafolios, debates, enfoque en el mundo real. Otro, el rol del estudiante es un elemento clave, que accione, que haya coevaluación y autoevaluación, que él sepa cuándo está cometiendo un error al momento de una fórmula y no porque es algo que viene repetitivo, ¿no? Entonces él demuestra creatividad, juicio propio, puede entablar algún tipo de ideas, puede mejorar, valorar, y el elemento sorpresa, ¿no? Donde el estudiante, donde el docente se vuelve algo así como alguien que comparte de su conocimiento con el estudiante se convierte en algún momento en ese protagonista necesario en su proceso real de aprendizaje. Y otra es la cobertura del aprendizaje. Estas habilidades son amplias, no es un estudiante inerte que va solamente a aprender conceptos. Entonces se puede aplicar en matemática. Yo tengo un colega venezolano, por ejemplo, que él aplica la matemática desde el ámbito antropológico, desde el ámbito social, socioeducativo, a problemas cotidianos. Cuando ensamblamos, cuando conectamos las ciencias exactas con problemas de la vida real, situaciones que tengan que ver, hace pocos días mi sobrino, ¿cómo se abre? Tía, no sé cómo abrir la puerta si es para acá. Yo digo, bueno, el movimiento que te indica, cómo se mueven las manecillas del reloj. Difícilmente una puerta puede abrir hacia el lado izquierdo, porque si le das, no, bueno, sí, es verdad, hacia la derecha. Cuestiones tan sencillas que van desde lo más micro hasta lo macro, hasta armar un cohete, pudieran simularlo a través de estos procesos que van incrementando desde lo cognitivo hasta lo metacognitivo, lo experiencial, y donde el estudiante se involucra y acciona. Insisto mucho en esa necesidad de accionar en la clase. Cuando preguntamos, ¿qué preguntamos? Por ejemplo, yo a mis estudiantes, hace pocos días en un curso de inteligencia artificial aplicado a la educación, decían ellos, no, porque es que yo le pregunto a alguien en comentario, yo le pregunto al chat que me diga, créame tal cosa. Y le digo, no, tú al chat tienes que impregnarlo de tu idea. Dame ideas para yo crear, porque entonces le estás entregando la decisión a él de crear. Dile, dame 5 ideas para crear una rúbrica para la evaluación y tú cuéntale todo el contexto. No esperes que él lo invente, porque si lo inventa se va se va a tergiversar. Y es en sí, definitivamente la diferencia para evaluar auténticamente está en estos elementos que acabo de mencionar, en cómo participan nuestros estudiantes, qué actitud tenemos frente a esa situación. Dirán muchos de los que puedan estar escuchando, bueno, pero yo eso lo hago. Claro, claro que lo hacemos, pero en la actualidad hay algo que marca la diferencia. Y es que hay un debate que todavía está latente, ustedes lo deben escuchar a diario, entre lo tradicional que estaba hasta hace poco, lo tradicional, evaluar con un ensayo, o a ese ensayo agregarle, vas a subir un video de 3 minutos contando tu experiencia. Cuando le agregamos ese valor, cuando queremos ver, legitimar a la persona, que no sea un robot que nos escribió, es cuando hablamos de buscar la autenticidad en todo este escenario evaluativo holístico también. Gracias, qué interesante. La verdad, sí, yo creo que, mira, para empezar, yo estoy de acuerdo contigo porque yo también lo hago. Yo llego a un salón de clase y yo siempre pregunto, ¿cómo están? Pero no es el cómo están
como para pasar al siguiente tema, sino es a lo mejor No, a través exacto. ahora de esos memes de que en la escala de Bob Esponja, ¿cómo te Sí, sí, sientes, sí. verdad? Y a ver, y replica esa cara y por qué. O sea, y busco diferentes estrategias también. O sea, a ver, el termómetro de las emociones, de la escala del 1 al 5 en alegría, ¿cómo te sientes? O sea, porque realmente yo estoy convencida desde que conocí a Hernán Aldana, ¿sí? Que realmente tiene que ver con el sentirte y el estar en el aquí y en el ahora. Y ya comprendí, de Exactamente. acuerdo a él, comprendí que sí es cierto, llegamos a un espacio y llegamos a un espacio pensando en muchas cosas, menos, y mucho menos si se trata de escuela. Mucho menos vengo abierta, claro, como Adriana, ¿sí? Que por eso yo creo que nos identificamos tanto, porque para mí era una alegría llegar a la escuela, aprender, y luego todavía con ese entusiasmo de salir y Sí, compartir. Y lo sigo haciendo, precisamente yo creo que también por eso ese ha sido mi función de conocer y hacer enlaces, sinergia con tanta gente, porque quiero compartir lo que voy aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, sí es importante empezar a enganchar a nuestros estudiantes y que así dejen es. a un lado todo lo que traen y para empezar, ¿verdad? A ya poder recibir todo ese conocimiento. Pero bueno, Así. ya hablando de evaluación auténtica contra la evaluación tradicional, eh, me queda clarísimo, es personalizada, va más al lado de ver todos esos estilos, canales de aprendizaje de cada uno, ¿sí? Porque ahí sí Sí, no has hablado, dijiste personalizar, pero a ver, sí, sí. entonces no es una evaluación o un examen, vamos a ponerle, porque realmente eran exámenes, no eran evaluaciones, estandarizada, la misma para todos, ¿sí? Si aquí la evaluación auténtica es realmente personalizada, ¿sí? Quiere decir que estamos tratando con los canales de aprendizaje, ¿sí? Con los estilos de aprendizaje. ¿Cómo le hace un docente que tiene un grupo de 40, 60, personalizar esas evaluaciones y luego todavía calificarlas, ¿sí? Atender a tantos estudiantes con una evaluación auténtica? Danos tips. Bueno, es muy importante aquí en ese particular que tengamos en cuenta algo que, bueno, es un principio vygotsquiano, ¿no? De que cada uno tiene una zona que desarrolla y otra potencial. Y entonces nosotros impulsando dentro de los grupos podemos hacer, por ejemplo, yo trabajo mucho en el ámbito de la virtualidad, siempre busco que se creen equipos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, impulsando, hay liderazgos, ellos tienen roles y yo les digo, ustedes van a tener roles aquí, quién va a buscar la información, quién la va a convertir en el PowerPoint, quién lo va a revisar, quién va a hacer el video. Todo distribución de tareas es muy importante y eso la diferencia de la tradicional, donde es algo unidireccional. Es el estudiante contra el examen o contra el ensayo y o el profesor. Aquí no, aquí es el equipo. Yo he tenido situaciones divergentes en un aula virtual y los estudiantes me he dado cuenta cuando están fusionados, cuando hay un equipo porque se defienden, salen ellos como en auxilio, ejemplo. Adriana, no te abre la presentación. Adriana, envíamela por el WhatsApp. ¿Ves? Yo me doy cuenta allí, aquí hay un trabajo en equipo. Si tiene el WhatsApp, no va a ser que nunca trabajó con ella, ¿no? Entonces, el docente tiene que ser también como esa esponja que va sabiendo cómo son los comportamientos en el aula. Otro detalle importante en la visión personalizada y no estandarizada es cada uno cómo participa en el aula. Hace pocos días yo tengo la oportunidad de un aula diversa, hay administradores de empresa, hay administradores de clínicas o de empresas de finanzas. Y dije, bueno, toca un tema sobre las tendencias de educación superior y ellos cuáles asumen, pero la mayoría no está impartiendo clase.
sino que han dictado talleres y les dije, bueno, con respecto a este tema que tiene que ver con la didáctica, una secuencia didáctica, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo harías? ¿En qué momento tú has sentido la inspiración de ser docente? Y ellos comienzan, bueno, porque cuando yo recibí unos pasantes en la empresa, sentí que tenía esa habilidad para poder comunicar y eso me llevó a tomar la decisión de hacer esta especialización. Es muy importante el qué pasa después de la evaluación en la que vamos a colocar la nota. ¿Qué hacemos con el ensayo? ¿Qué hacemos con la exposición entregada, con la rúbrica? ¿Qué hacemos con el test? ¿Qué hacemos con una presentación? ¿Qué hacemos con ese material? Ahí es donde viene la valoración auténtica. La evaluación auténtica, personalizada. ¿Qué hace el estudiante? Un video donde cuenta una experiencia, donde lo aplica a un caso real. Esto nos permite que ellos puedan personalizar. No les doy la receta, les doy la idea y les digo, bueno, vamos aquí a conectar esto con casos reales, ¿qué es? Y no hacemos un estudio de caso, pero es activarlo, porque tiene la base en la metodología activa, que es aplicar un conocimiento conceptual, método, a un caso real, algo que ocurre en su entorno. Y claro, cada uno lo va a aplicar en el entorno que él circunda. Es la manera en la cual podemos personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, yo voy a generalizar un concepto, pero cada uno va a contar o lo va a conectar con un caso afín a su medio de acción y lo puede compartir en sus equipos, que ahí viene la parte también del valor agregado de esa habilidad importante en el siglo XXI que no debemos perder. Yo tengo mucha contrariedad cuando mis estudiantes me escriben ese mensaje tan largo para decirme que lamentablemente no van a poder hacer trabajo en equipo porque tienen mucho tiempo ocupado y no pueden reunirse con nadie. Yo lo comprendo, pero te estás perdiendo la oportunidad de buscar a otra persona, de poder congeniar, compartir ideas, tener ideas divergentes y de que alguien también te ayude en tu trabajo, porque hacer el trabajo solo cuesta más que hacerlo acompañado. Y ahora voy a hacer una pregunta para las dos. ¿Y por qué para las dos? Porque tiene que ver con dos países diferentes, México y Venezuela. Y qué tanto sabemos de que la evaluación auténtica es aceptada por los ministerios de educación en el caso de Venezuela o por la Secretaría de Educación en el caso de México, porque pues en el gobierno a lo mejor todo está estandarizado. ¿Qué tanta libertad tienen los docentes de poder salirse un poquito del protocolo, de la planeación, de los sistemas de evaluación e implementar la evaluación auténtica? Sí, fíjense que, bueno, en Venezuela ocurre que el docente puede, si mal no recuerdo, un 10% variar. Pero es que esto se trata, antes le llamaban, muchos le han denominado y se ha acuñado el término, bueno, John Elliott hablaba de que el docente tiene un currículo que él es autónomo, que él es autocrítico y que él puede ser, pero yo le llamo ese momento del docente en que le agrega valor. Puede ser que esté, puede ser no, es que está normado de manera a la luz de las políticas institucionales, ministeriales, del plan, del programa, proyecto de la nación. Porque eso es teoría, es decir, cada sector educativo obedece al tipo de gobernanza que tiene un país. Y de acuerdo a ello es que se estructuran los programas, proyectos y planes de estudio. Pero en el momento en que el docente, y esto va para aquel docente que esté escuchando este espacio, esta entrevista, la hora del maestro, y es que es dar ese valor agregado a lo que hacemos, es
autenticar, realmente buscar lo natural, lo espontáneo en las clases. Las metodologías activas tienen cabida dentro de las escuelas en Venezuela. Entonces, las metodologías activas son propicias para hacer evaluación auténtica. No está estipulado, pero sí la mencionan, que la evaluación debe buscar, si tiene que buscar la autonomía de un estudiante, promover la autonomía, la libertad y que él pueda ser competente para ir al grado siguiente, tiene que ser, a mi manera de ver, desde una evaluación que no sea netamente estructural, cognitiva, tiene que ser auténtica. Perfecto. Y Rita, en México, ¿cómo estamos? Gracias. Sí, pues bueno, en México, ay, ¿qué te puedo decir, verdad? Ya lo sabemos, Adriana. Independientemente de que ahora la nueva escuela mexicana integra las metodologías activas, pero todavía quedamos atrás porque todavía yo creo que también está dentro de la mentalidad del docente, más que Sí, la autorización por parte de, en este caso en México, la Secretaría de Educación. Yo creo que tiene que ver con el docente, el que el docente quiera y vaya más allá, que se salga, como dicen, de la caja, ¿sí? Porque podemos exacto. trabajar perfectamente bien con un examen estandarizado, porque también tiene que ver con universidades, con escuelas que dicen, no, aquí está o sea, ya está hecho y este examen, porque es un examen, no es una evaluación, se ha hecho por 5 años desde que yo tomé posesión aquí de la dirección y le vamos a seguir así porque lo vemos bien. Bueno, lo hago para cumplir con la normativa, el reglamento de la institución, pero yo como docente que pienso fuera de la caja, que voy más allá, que realmente me preocupo por la adquisición de conocimientos, déjame hacer ahí unos cambios, vamos haciendo ese examen, ¿sí? En el tiempo, tiempo, forma, modo que exige la institución o la Secretaría de Educación, pero yo voy más allá. Después de o antes de, ¿qué hago para poder realmente evaluar de manera auténtica a cada uno de mis estudiantes? ¿Sí? Entonces, ahora con la nueva escuela mexicana, vienen las metodologías activas, donde vienen los estudios de caso, el de resolver problemas, el aprendizaje basado en gamificación, en problemas, en proyectos y todo eso, pero seguimos con una estructura que va marcando el libro, el material, y ya es esto, y luego esto, y luego es esto. Eso no nos da a una evaluación auténtica, ¿verdad, Franaid? No me dejarás mentir. Sigue siendo algo estructurado que me Totalmente. pusieron porque no lo estoy contextualizando, no les estoy dando la situación o estoy buscando el caso real de cada uno de los estudiantes. Entonces, independientemente de que estamos muy atrás, seguimos igual. Digo, no, claro, ya, si se fijan, yo ya le puse evaluación, ya no le puse examen, pero son mis 10 preguntas que tienen que contestar en media hora y si le pones una E de más está mal y el docente piensa que está evaluando, pero no es así. Entonces, yo creo que más que pelotearlo a la Secretaría de Educación, yo creo que más que nada es cómo lo enfrentamos, esas reglas, eso que está establecido en el aula como docente, cómo lo podemos cambiar, ¿sí? Aunque tengamos que utilizar un examen estandarizado, cómo lo podemos extrapolizar a una evaluación auténtica, ¿sí? Y muy interesante también en educación primaria, educación básica, sobre todo más desde los primeros grados de estudio, donde hay una diversidad muy complicada en el alumnado, porque hay niños con familias disfuncionales, hay niños con problemáticas personales
situaciones personales de aprendizaje o déficit de atención o hiperactividad, etcétera. Ya nuestros grupos pudieran enloquecer a los maestros hechos a la antigüita, ¿no? Como antes, y nos ponen grandes retos. Eh, eh, ¿Cómo homologas a personalizar la educación cuando tienes demasiadas personalidades y capacidades en tu alumnado y que son de educación básica? Sí, allí es importante la necesidad de ir valorando las competencias, de acuerdo también al desarrollo evolutivo. Ese desarrollo evolutivo se integra con las diferentes actividades estratégicas que podamos implementar como docentes. Entonces, el poder ir, descifrar el diagnóstico, es importante conocer el grupo, es importante que el docente conozca esas diversidades, ver cómo trabajar esas diferentes formas, ese diseño que hay que hacer, que va hacia el aprendizaje personalizado, pero que a su vez tiene que ver todos los objetivos. Bueno, viendo las competencias, ensayando también con rúbricas, las rúbricas que le permitan ir descifrando el dónde puede ir fortaleciendo y qué aspectos. Es importante comenzar con actividades pequeñas, con actividades y proyectos pequeños donde se vayan involucrando los niños, las niñas, e ir viendo las potencialidades que cada uno tiene para desarrollar luego grandes proyectos. Fíjense que una de las prácticas que se ha institucionalizado en Latinoamérica, el Caribe y en Europa también, que es el desarrollo de proyectos escolares. Y muchos proyectos escolares los niños los repetían los docentes de manera consecutiva. Pero ahora se habla justamente de eso, de ejemplo, el diseño universal de aprendizaje va hacia el enfoque inclusivo. ¿Y qué es lo inclusivo? No solamente es para personas que viven con discapacidad, sino también para aquellas diversidades de formas de cómo nosotros expresamos nuestras habilidades, nuestras competencias. Entonces, el docente definitivamente tiene una gran responsabilidad para, como lo decía Rita, y concuerdo totalmente con ella, en que es esa gota extra, ese valor agregado que le damos a nuestra responsabilidad. Cuando no estandarizamos, una estudiante me comentaba que ella en su aula intercultural tiene niños que hacen ayuno, ¿sí? Niños que hacen ayuno porque tienen en su cultura, pero los niños se desmayan. Entonces los otros niños ya saben, fíjense, los otros niños ya saben que ellos hacen ayuno por una cuestión religiosa, cultural, y ellos van corriendo con agüita y con todo, y mira, y lo apoyan, no lo repelen. Ay, este se desmayó para no ver la clase. Una cosa así, en mi cultura, en Venezuela pudiera ser, ay, eso fue que no comió. No, es que tiene un asunto cultural. Entonces, cuando el docente sabe que tiene esa diversidad cultural, comenzando de base, ellos deben y a los otros niños integrarlos a ese conocimiento y decirle, aquí tenemos un aula diversa, intercultural, vamos a convivir. Estos niños que están acá hacen ayuno y tienen esta situación, así es que cualquier cosa, si ellos, porque incluso los mismos niños no alcanzan a comprender por qué les da el mareo, sí, porque justamente su familia está en ayuno. Eso esto es un ejemplo de tantos que llegan a mis aulas. La personalización, entonces, ¿dónde va? En el momento en que el docente le dedica al estudiante con alguna necesidad educativa especial o le dedica el espacio pedagógico diferenciado, en el cual él, sin excluirlo, lo integra a las actividades de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus competencias y también canalizando la inteligencia emocional. Es muy importante en este sentido. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes que muchas veces llegan muy conflictivos a una clase, adultos ya, y yo les escribo un mensaje interno. Y si me está escuchando alguno, bueno, ya me descubrió. Le escribo fulanito de tal.
necesito que me ayudes para la próxima clase, tenemos un invitado especial y tú vas a ser el presentador. Y él, yo, pero si yo le echo broma a la profesora de clase, ¿cómo me va a poner? Tú, por favor, este es el correo del profesor invitado, escríbele un correo en mi nombre y me lo rebotas a mí, donde le dices que por favor te envíe su hoja de vida, que tú lo vas a presentar, que te envíe su presentación. Y ese muchacho cambia totalmente. Y no es porque yo lo manipulé o no, no, es que Por tenemos más que estar preparados. de la Claro, el que docente que se, el docente que se molesta, que cae en ese círculo vicioso de golpear, de pelear, o qué sé yo, pierde un espacio, pierde un tiempo y pierde una oportunidad preciosa de empatizar, de poder marcar la vida de esa persona para bien o marcarla para mal, también sucede, porque también nos pasa. No todo el tiempo las cosas salen como lo deseamos, pero en este sentido lo que se quiere es que las cosas salgan lo más aproximado a lo ideal. Tarea no Excelente. fácil, pero tampoco es imposible. Y así. tips muy, muy valiosos, ¿verdad? Para todos Sí. esos maestros que no saben qué hacer, ¿verdad? Y que a lo mejor se pelean. Y veo Tarea. que, sí, veo que está tan integrada las habilidades blandas en Sí. esto de la evaluación auténtica. Pero, bueno, ya hablamos de las habilidades blandas, pero ahora con la inteligencia artificial, con tanta tecnología, ¿cómo integrar todo? Habilidades blandas, evaluación auténtica, canales de aprendizaje, estilos de aprendizaje, o sea, ¿cómo lo podemos hacer, Pranaí? Bueno, fíjense algo. Primero, debemos ver que la IA definitivamente nos desafía y también otros espacios nos desafía. Por ejemplo, conversaba ayer con un grupo de doctorandos donde me comentan que con algunos países siempre salen, como dicen ellos, de bajo rendimiento en las evaluaciones estandarizadas que se hacen. Y para no mencionarlas, pero ya ustedes imaginan cuáles son, evaluaciones estandarizadas que van haciendo categorías y dicen estos son de ranking tanto, estos son... Entonces, ¿qué sucede? Eso causa una presión enorme en las universidades y en las escuelas. Entonces sí abogo por una integración auténtica, ética, transformadora, creativa, inspiradora de las herramientas de inteligencia artificial, pero lo que está detrás, trabajar en las competencias, en que el docente aprenda a buscar, aprenda a preguntar, aprenda a utilizarla para poder entonces enseñar a los estudiantes que eso no es algo tabú y que se pueden utilizar en un aula. Ejemplo, en lugar de decir nadie usa la inteligencia artificial, ¿qué tal que en un aula digamos busquen la IA generativa, el chat que ustedes tengan instalado en su teléfono o en su computadora y vamos a buscar allí un concepto? O díganle que les dé ideas para tal tema y luego compartirlas en el aula. ¿Ve? ¿Qué es lo primero que hacen los estudiantes? Decir, ay, pero ¿y la profesora qué le pasa? Otros dicen que no la usemos y ella dice que la usemos. Entonces va bajando la tensión por allí. Otra, decirles que necesariamente sus trabajos deben tener la declaración de uso de IA. ¿Cómo la usaron? Es importante. Otro, aprender a hacer el contenido dentro de las actividades utilizando herramientas digitales que no necesariamente son inteligencia artificial. Se aprenden a trabajar con Padlet, el trabajo colaborativo, el insertar las tecnologías les permite a los estudiantes emocionarse, visualizarse, hacerse comentarios, interactuar. El intercambiar es importante. Por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes que hay una asignatura que es muy densa, que tiene que ver con el inicio de introducción, o mejor dicho, la metodología de investigación 1.
en la cual uno tiene que hablar de los paradigmas, de los enfoques, de dónde viene la parte epistémica, cuáles son las dimensiones. Y para el estudiante, así sea un doctorando, desglosar en su cabeza en 4 o 6 semanas la visión ontológica, epistemológica, el mundo epistémico es un poco difícil muchas veces. Y todos van a la inteligencia artificial. Entonces, en ese caso, yo les propongo, en clase, vamos a plantearnos un caso y vamos a buscarlo y vamos a hacer un planteamiento del problema. Tomamos todo un caso y pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para ayudarse en la redacción, y luego en clase, cuando regresamos, hacemos las preguntas desafiantes. Hacemos preguntas desafiantes. Ay, ¿cómo ustedes lo dirían? ¿Ve? Eso le dijo la herramienta. Ahora, ¿cómo tú lo propones? ¿Cómo ustedes lo consideran? ¿Qué es para ti un poco más, algo que pueda dar una mejor solución? Otro tema, ellos hacen guiones y se ayudan con inteligencia artificial. Es que no la podemos evadir, pero el podcast lo hacen ellos. Yo implemento los podcasts para temas densos, como por ejemplo tendencias prospectivas de la educación del siglo XXI. Ellos hacen podcast y se entrevistan. Aquí hoy tenemos, así como esta entrevista de hoy, aquí hoy tenemos a la doctora Adriana García, quien nos hablará acerca de las perspectivas en la educación latinoamericana. Bienvenida, doctora Adriana. Y ellos mismos se dan la bienvenida. Y yo les enseño en clase cómo van a guiarse para hacer el guión, los oriento. El guión, ustedes tienen que entablar una conversación entre ustedes. Un guión, una infografía, un video de 3 minutos. Eso es evaluación auténtica, es diferente y le da al estudiante una importancia increíble, que para mí eso es lo esencial en todo este escenario. Que veamos en el estudiante alguien que va a vernos siempre como modelo, así sean ya adultos. Así sean ya adultos y sean doctores y estén por un segundo doctorado, usted va a ser su doctorita. Sí, sí, su doctora, ay, la doctorita Rita, que yo la quiero. Y ya él es doctor, ha escrito no sé cuántos libros, pero para él yo soy su profesora. Entonces, si nosotros vemos en el estudiante un enemigo que quiere fregarme con la inteligencia artificial, no voy a ver en él su potencial, sus fortalezas para poder aprovechar la herramienta y que más bien potencie lo que pueda dar. Los podcasts colaborativos entre estudiantes, muchos no saben que Zoom genera un audio, por ejemplo, y yo les digo, ustedes pueden hacer su podcast en Zoom. Luego descargan el audio y lo suben a SoundCloud. Profe, pero le colocan música y los enseño cómo hacer el podcast. Y esa guía es necesaria. Porque por ejemplo, en mi caso, mis estudiantes son adultos en su mayoría. Muchos tenían tiempo sin estudiar. Entonces no son estudiantes convencionales que vienen directo del bachillerato. El proceso de empatía, de entrega, no de llevarlo como si fuera un niño. No, sí creo en la necesidad de soltar, de darles que ellos accionen, pero sí darle las herramientas. Aquí está, esta es la guía. De aquí experimenta. Doctora Hanay, lamentablemente esta clase, cada sábado tenemos una clase de 1 hora con asignaturas y temas muy importantes para evolucionar la educación con nuestro público. Ya se terminó, ahora sí, como el festival de Porky, ¿no? Lástima que terminó. Fue una fiesta porque los venezolanos pues son muy dinámicos y carismáticos amenos para dar una clase, ¿no? Traen esa sangre caliente sí. Se nota, ¿no? Del baile, de la música, de lo divertido. Y Rita, así es. También por estas estrellotas que nos presentas de la educación. Es agradecerles a ellos más que nada que acepten, ¿verdad? Con una agenda tan complicada, tan apretada, pero que aún así, pues acepten estar aquí con nosotros a compartir
lo que realmente hacen con brillantez, ¿sí? Nuevamente, Pranaid, un gusto y muchísimas gracias por aceptar y por ilustrarnos, por darnos tantos tips que yo sé que los docentes, es más, hasta los mismos estudiantes a lo mejor ya van a exigir una evaluación auténtica, ¿verdad? A sus docentes, quienes están escuchando este programa, quienes escucharon, quienes estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo nos puedes cerrar? A ver, concluye realmente en una frase, en unas palabras, la evaluación auténtica para todos. Por favor, Pranaid. Bueno, primero que nada quiero pues agradecerles y decirles que la evaluación es una tarea que tenemos constante. No esperemos el último momento para valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En una sencilla tarea, hasta la más compleja, podemos hacerlo. No perdamos los espacios, no perdamos el tiempo y sí, preocupémonos por lo importante más que por lo urgente. La evaluación tiene su espacio en este momento es como está emergiendo una nueva perspectiva que es diversa y podemos aprovecharla al máximo. Muchas gracias una vez más, profesora Adriana García, profesora Rita González y a la Universidad Santander, La Hora del Maestro. Me encantó de verdad su programa y muy agradecida a todos los que nos estén viendo. Al contrario, a los que van a vernos. Gracias, bendiciones, estaremos me honran. En contacto. Rita, besos a ambas a la distancia. Gracias. Y querido público, así hemos llegado a nuestra misiva cada sábado de darte nuevos aprendizajes a través de nuestros especialistas que nos hacen el honor de invertir una hora, siendo que tienen su agenda muy ocupada para ti que te gusta aportar a la sociedad, al alumnado, en aprender no solo en la escuela, sino en la vida diaria. Gracias, nos vemos el próximo sábado Hasta el próximo sábado. Gracias a ustedes una vez más. Abrazos, que estén gracias. Muy bien. Abrazos.